Toda señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Santo Padre explica algo que no es difícil de entender, porque está haciendo referencia además a la Trinidad, a la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un solo Dios, tres personas, una comunión de personas. Pues el Papa San Juan Pablo II explica lo mismo y dice: la familia es comunión de personas. Por tanto, fijémonos en Dios para aprender a vivir en familia. Y explica en la Familiaris Consortio: la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia. Claro, esto ya es redondear todo, ¿verdad? Porque ya hemos situado a la persona humana, ya sea al niño o a la niña, al hombre o a la mujer, le hemos situado en donde tiene que estar, en familia. En familia. Ya no es simplemente, pues, una familia humana, sino una familia de Dios. Y es que la familia humana es reflejo de la familia de Dios. Las otras cosas no son familia. Que esto comporta, pues, por tanto, dedicar tiempo, observar, dialogar, comprender, claro. Jesús, tú nos dices, lo recoge el Evangelio. Ahora mismo lo cito de memoria, pero me parece que es San Lucas, pero no me hagan caso. Mi Padre trabaja siempre y yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Por tanto, no podemos dejar de pensar que si Dios está constantemente preocupándose, pendiente, volcado, si en Dios no hay una pasividad y un aburrimiento total, sino que lo que hay es una constante atención a las almas, a las personas, pues nosotros hemos de estar en continua actividad en nuestra propia familia. En nuestra propia familia, porque es la mejor joya que tenemos entre manos y se merece todo nuestro corazón y mente para ir puliendo esa joya. Si solo nos ocupáramos de la educación humana, quedaría menguada la persona, porque está compuesta de alma y de cuerpo. Alma y cuerpo. No es simplemente cuerpo. A mí me encantan esas palabras de San Pablo en las que habla de Eunice. Te explico. En la segunda carta a Timoteo, vamos a poner un poquito más arriba el micro para que no. En la segunda carta a Timoteo, San Pablo hace referencia a su abuela y a su madre y le dice así:
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Fíjate cómo San Pablo está haciendo referencia a cómo le ha llegado la fe a Timoteo. Timoteo, a que San Pablo después hará obispo y le encomendará esas iglesias que él ha ido predicando. Un poco más adelante, en la misma carta a Timoteo, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa madre Eunice, también la abuela, son muy importantes las abuelas, también los abuelos, que nadie se me enfade, pero son muy importantes los abuelos, pero las madres, la madre Eunice, que le ha transmitido la fe a San Pablo. Imagínate esa madre, a San Pablo, a Timoteo, imagínate esa madre lo orgullosa que estaba de su hijo. Pero los muchos oraciones, esfuerzos, sacrificios que le ha dedicado esa madre a Timoteo. Claro, cuando llega San Pablo allá y se encuentra con esta familia, pues encuentra ya el terreno perfectamente trabajado, abonado, todo para que él siembre y enseguida ya, pues Timoteo le siga y Timoteo le encargue todas esas iglesias. Por eso la labor tan importante de enseñarle a los hijos a rezar. Lo importante de vivir con naturalidad esas manifestaciones de piedad en la familia, de transmitir la fe en la familia. Un niño pequeño llorando en la misa es una señal de que la Iglesia sigue viva y continúa con su misión de evangelizar a las naciones. Esta frase no es mía, tampoco es de ningún papa, Es un sacerdote llamado José Ramírez, que en Estados Unidos, en Idaho, en Estados Unidos, decía esta frase, que yo he tomado de internet, claro está, pero que es muy contundente. Un niño pequeño llorando en la misa, ya me salto al final, es como la Iglesia continúa su misión de evangelizar a las naciones. Es decir, cuando oigáis a un niño llorando en misa, pensad, se está evangelizando a las naciones, a los pueblos. Pues sí, y esto me lo explica, este sacerdote, ¿no? El llanto no es excusa para no llevar a los niños a misa, y que los padres deben aprender a enseñarles con paciencia a respetar la solemnidad de la celebración eucarística. No nos olvidemos, que yo con frecuencia lo que estoy viendo, esos son niños pequeños en misa, comprendo que hay que tener paciencia, que hay que estar volcados con ellos, que hay que estar ayudándoles a que no se despisten o a que no armen jaleo, lo que sea. Pero me pregunto, y te pregunto también a ti, ¿es tu objetivo tener niños bien educados o niños que amen a Dios? Porque a lo mejor nos preocupamos mucho de que vayan muy bien vestiditos todos los niños a misa, vayan todos muy guapitos y todos muy bien peinaditos y todo tal, pero a lo mejor después a la primera de cambio ya los sacamos de misa, porque hay mucho jaleo. Recuerda que no estamos enseñándoles simplemente a que se puedan quedar quietos, sentados. No, nuestra meta no es esa. El objetivo que tenemos es enseñarle a amar a Dios, a Jesús, a la Iglesia Santa. Y eso nos ayudará a mantenernos con calma, con paciencia,
a aceptar si nuestros hijos no se comportan a la perfección. En cambio, si nos enojamos, si les llamamos atención siempre, van a pensar que la misa es un potro de tortura, donde mamá y papá siempre están enfadados. En cambio, ayudémosle y enseñémosles por qué vamos a misa los domingos, por qué es tan importante el domingo y la misa. Y señalar la importancia del domingo y de la misa. Con un especial en la comida, porque vamos a visitar a los abuelos, porque siempre hay chuches, porque no sé qué, lo que sea. Y que los niños vayan viendo lo que pasa en misa. El otro día, esto lo cuento porque es, bueno, no pasa nada, tampoco es que sea malo, ¿no? Pero en los niños que tengo este año de catequesis de primera comunión, pues cuando se estaban viniendo ya por los equipos de 5 en 5 para ir poco a poco ir explicando cosas, van viniendo, pues uno de ellos dije, ¿tú cómo te llamas? Bueno, iba diciéndolo a todos, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Tal. Ya con las mascarillas es muy difícil verle la cara entera, pero bueno, ¿tú cómo te llamas? Y me dijo, Tomás, no digo el apellido, claro está. Y entonces dije, ¡hombre! ¡Qué alegría me da conocerte, Tomás! El chaval decía, ¿y este cura de qué me conoce? Y entonces le dije, mira, cuando tú eras pequeño, un niño de 8 años, no le gusta que le llamen pequeño, pero en cambio, si hago referencia cuando tenía 3 años, pues cuando tú eras pequeño, aquello queda muy bien. Cuando tú eras pequeño, tus padres te llevaban a misa. Y tu padre me contaba que cuando llegaba el sacerdote en el momento de la consagración y decía, tomad y comed, tú decías, Tomás, que yo soy Tomás. Tú oías mal y asociabas a tu nombre. A tus padres les hacía gracia, aunque intentaban callarte para que no estuviera interrumpiendo y menos en la consagración. Pero me lo contaba muy contento su padre porque el niño participaba también en la misa. El niño me miró con cara de decir, ¿se está usted riendo de mí o no? Yo seguí la catequesis y ya está. Pero bueno, yo me acordé de aquella anécdota que me contó hace 5 años su padre. El llanto del niño es la voz de Dios, lo dice el Papa Francisco. Los niños lloran, hacen ruido por todos lados. Nunca hay que echar a los niños que lloran de la iglesia. Bueno, es una bendición de Dios, los niños en la iglesia. Sus padres eran muy liberales y le dejaban hacer lo que quería. A los 16 años ya lo había probado todo. Engañaba con infinidad de mentiras a mis padres y profesores, dice él. Se colaba a pesar de su edad en espectáculos no recomendables, que luego yo imitaba con apasionada frivolidad. Y cuando jugaba con sus amigos, dice él, intentaba siempre ganar, aunque fuera con trampas, deseoso de sobresalir en todo y por encima de todos. Un día su padre comprobó que ya no era ningún niño. Y eso le gustó mucho al padre. Él lo escribe de otro modo, pero bueno, yo no voy a decirlo. Su madre se asustó. Ella ya había empezado a ser cristiana en serio y temía que su hijo se perdiera. Estuvo hablando con él a solas, estaba muy seria, le dijo que no debía estar con ninguna mujer, y menos si estaba casada. Él no le hizo caso porque le pareció uno de los típicos consejos de las madres. Yo ardía en deseo de hartarme de las más bajas cosas y llegué a envilecerme hasta con los más diversos y turbios amores. Me ensucié y me embrutecí por satisfacer mis deseos. Me sentía inquieto y nervioso. Solo ansiaba satisfacerme a mí mismo. Ojalá hubiera habido alguien que me ayudara a salir de mi miseria. Sus amigos eran como él y se pasaban el día contándose sus aventuras. Al principio le avergonzaba no tener tanta experiencia como ellos
y se fue volviendo cada vez más salvaje. Cuando no tenía nada que contar, se lo inventaba. Mientras se preparaba para estudiar en la capital, procuró correrse todas las juergas posibles. ¿Qué era eso de que le producía tanto placer? Suponía que actuara al margen de lo establecido. Lo hacía precisamente porque estaba prohibido. Lo hacía con la pandilla de amigos. De ir solo, dice, no lo hubiera hecho. Siguió teniendo experiencia, se volvió un tanto sádico y empezó a tomarle afición a lo demoníaco. Salía con un grupo que se llamaba a sí mismo Los Destructores. Aunque reconoce que no le gustaban algunas de las bromas y novatadas que hacían, se divertía mucho con ellos. Escribe que deberían haberse llamado más bien los perversores. O bien los pervertidos, pero bueno. Un día, charlando con un amigo suyo, estalló por fin y le dijo: ¿no te das cuenta de la vida que llevamos y de la vida que llevan los cristianos? Y aquí seguimos, revolcándonos en la carne y en todo tipo de espectáculos. ¿Es que no vamos a ser capaces de vivir como ellos? ¿Solo por la vergüenza de reconocer que nos hemos equivocado? Y aquel hombre, ayudado también por su amigo, empieza a cambiar. Y se lo van a comunicar a su madre. Después entramos a ver a mi madre y se lo dijimos todo. Y se llenó de alegría. Le contamos cómo había sucedido y saltaba de alegría. Y bendecía a Dios que le había concedido, en lo que se refiere a mí, lo que constantemente le pedía desde hacía tantos años en sus oraciones y en sus lágrimas. Por cierto, te estoy hablando de San Agustín, y te estoy leyendo textos de las confesiones de San Agustín. ¿Por qué te cuento esto? Porque fíjate lo que supone una mala educación. Dejar de hacer que el niño haga lo que quiera. Total, son cosas que hacen los demás. Incluso, pues, no ver las cosas a los ojos de Dios. Por eso te estoy hablando de la importancia de transmitir la fe en la familia, de rezar con los niños, de enseñarles a rezar. San Juan Pablo II explica: el futuro de la humanidad se forja en la familia. Se debe enseñar a los hijos y a las hijas a rezar, a alzar su corazón a Dios, iniciándole desde pequeños. Por ellos mismos, con la oración, irán descubriendo la verdad, que los ayudará a tener una actitud cristiana desde los primeros años de su vida, llena de confianza en Dios, no de miedo, no de imposición. Una persona me decía en una ocasión: yo iba a un colegio de monjas o religiosos, no sé qué, ya he ido bastantes veces a misa, ya me basta bastante la misa. Eso para mí era una solemne tontería. Primero, porque se podía decir: ya has comido bastante en tu vida, deja de comer. ¿Y tu alma qué? ¿Y tu alma quién la alimenta si no es la misa? Y la oración. Y el ver cómo tus padres actuaban en situaciones de la vida como cristianos, con esa moral cristiana. Esas personas que crecen en ese ambiente, que viven en ese ambiente, sencillamente tendrán la llave para la felicidad. La llave para la felicidad. Hemos de comportarnos, hemos de enseñar, y de enseñar a vuestros hijos a comportarse cristianamente en todo momento, como hijos de Dios. Esto lo cuenta este escritor, periodista, sacerdote, en primer lugar, ya fallecido, Martín Descalzo. Un compañero de la televisión, él dice de la tele, me cuenta que cuando visitaba con su equipo Egipto para realizar varias filmaciones, fue recibido en el Cairo por el director general de la televisión egipcia. Ya hace muchos años de esto. Y que después de darles todas las facilidades para su trabajo, se despidió de ellos regalándoles un ejemplar del Corán, no sin antes poner respetuosamente los labios sobre la portada del libro. Y les dijo: que Alá os proteja en vuestra tarea. Lo hizo con un respeto,
y una naturalidad tal que el grupo de españoles, no creyente la mayoría, se sintió sinceramente emocionado. Y ahora añade Martín Descalzo: díganme, ¿quién de ustedes regalaría una Biblia con esa espontánea sinceridad? Me temo que todos encontraríamos 8000 razones para no hacerlo. ¿Qué van a pensar? ¿Quién sabe si serán creyentes? A lo mejor se ríen del regalo. La verdad es que lo que más sorprende de un viaje por Oriente es la absoluta naturalidad con la que lo religioso se inserta en la vida de los creyentes. Pero aquí es otra cosa. Aquí nos da vergüenza demostrarlo en público. Un amigo me contaba que en una de esas largas esperas de los aeropuertos decidió rezar el rosario y su mujer le decía: pero pasa las cuentas con él en el bolsillo, se van a reír de nosotros si te ven con el rosario en la mano. Y mi amigo le respondió: si a aquella parejita del sillón de enfrente no le da vergüenza besarse en público, ¿por qué me va a mí dar el rezar? Hasta aquí la anécdota que relata Martín Descalzo. A mí el otro día me contaba una persona que había estado comiendo en iba a decir el nombre de los típicos locales de comida, o restaurantes, como queráis llamarle, y cuando vio enfrente a dos chicas jóvenes que iban a comer también, pues la típica ensalada, ¿no? Y se santiguaron y bendijeron la comida. Y dijo el caracol: mira, ahí tienes a dos chicas que están bendiciendo la comida con toda la naturalidad. Pues sí, los niños aprenden a bendecir la comida, aprenden a rezar en público, no les importa manifestar su fe. Terminamos ya acudiendo a la Virgen. Madre mía, enséñanos como le enseñaste a Jesús a rezar, porque tú le enseñaste a Jesús a rezar. Tú le enseñaste a Jesús a leer y a leer las Sagradas Escrituras. Tú le enseñaste a Jesús a comportarse en público como un auténtico hombre de fe. Vamos nosotros también a aprender de labios de la Virgen Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.